Lo que les voy a hacer muy breve en esta presentación. Javiera nos invitó a participar o a generar una conversación con ustedes, y por supuesto que desde la Universidad de Buenos Aires, a la que pertenezco, y también María Laura, que también ella da clases, digamos, en la Universidad del Salvador, pero este proyecto del que vamos a hablar está radicado en la Universidad de Buenos Aires. Nos interesó muchísimo. ¿Por qué? Para la Universidad de Buenos Aires es fundamental el desarrollo de proyectos de investigación interdisciplinarios, de los que forman parte en general alumnos graduados y investigadores formados e investigadores en formación. El proyecto en el marco del cual se va a desarrollar la charla, tiene que ver con el tema de las cautivas, tanto en Chile como en Río de la Plata. En estas dos regiones, el tema del cautiverio ha sido fundamental tanto para la literatura como para la historiografía, la antropología, y ha generado una cantidad importantísima de textos desde el siglo XVI o digamos, fines del XVI, principios del XVII, especialmente en Chile y Río de la Plata. Entonces, en la época colonial, se generan relatos. El Río de la Plata específicamente es el relato de la cautiva blanca, de Lucía Miranda. En Chile tenemos el cautiverio feliz, más o menos los dos en la misma época, y esos textos generan una cantidad de reescrituras que llegan hasta el siglo XXI. Quiere decir que el tema del cautiverio, tanto de cautivos varones como de cautivos mujeres, tiene una productividad realmente de remarcar y muy interesante para estudiar a través de 4 o 5 siglos, ¿no? Es una temática que siempre vuelve a retomarse con el tiempo. En este proyecto de investigación, entonces, del que participan alrededor de 8 investigadores, más que nada investigadores formados. Hace 3 o 4 años que estamos trabajando en esto y digamos, hemos producido tanto artículos científicos como encuentros de intercambios con otros investigadores. Por eso nos interesa especialmente plantear el tema para que ustedes entonces puedan interactuar con nosotros sobre esta temática que es realmente relevante para la región. Todas las inquietudes entonces que ustedes puedan tener nos la van comunicando, y en la medida de lo posible, tanto con respecto a lo que va a exponer María Laura, como al desarrollo que por ahí les interesa también de los proyectos de investigación en la Universidad de Buenos Aires, les podemos hacer comentarios. De ese proyecto de investigación, y es lo último que les comento, entre los investigadores que forman parte se encuentra, por supuesto, la profesora Jaque y la profesora Pérez Gras, y está dirigido por quien les habla en este momento. Así que eso nada más, y muchas gracias y muy contentas de estar hoy con ustedes.
Muchísimas gracias, Silvia, y bueno, por supuesto, con lo despelotada que soy, no te introduje antes de que hablara, y bueno, estoy feliz de que tengamos esta actividad juntas, en conjunto. Mi trayectoria con la profesora Tiefenberg es larguísima, desde mi primer año de la universidad en el pregrado, así que es una historia de mucho aprendizaje y satisfacciones, y estoy feliz de que podamos colaborar el día de hoy. Y ya vamos más formalmente. La doctora Silvia Tiefenberg es profesora licenciada y doctora en letras y especialista en evaluación universitaria por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Literatura Latinoamericana 1B de la misma universidad y como investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Desde el año 2020 es codirectora del Programa Interdisciplinario de Estudios Coloniales, y con esta introducción tardía voy a introducir ahora a María Laura Pérez Gras, nuestra invitada que da la charla el día de hoy. Es doctora en letras e investigadora del CONICET y el Instituto de Literatura Argentina, profesora titular de Literatura Argentina, Seminario de Literatura Argentina y de Metodología de la Investigación en la Universidad de El Salvador, donde dicta seminarios de posgrado, dirige el doctorado en letras y proyectos de literatura argentina. Se especializa en el estudio de relatos autobiográficos de cautiverio y de viaje, y en el área de la imagología. En los últimos años indaga también en la narrativa especulativa argentina actual, y que recupera los tópicos y cronotopos de la frontera interior decimonónica, como vamos a ver en su trabajo hoy. Ha escrito más de 50 artículos para publicaciones y encuentros científicos del país y del exterior. Ha coordinado 5 dossiers en revistas indexadas en los últimos 3 años. Entre sus libros se destacan Relatos de cautiverio, del año 2013, y Cautiverio y presión, de Santiago Bendaño, tomos 1 y 2, de los años 2019 y 2022, por Ediciones Universidad del Salvador. Muchísimas gracias, María Laura, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto, los saludo a todos. Y me parecía que podíamos empezar mencionando que fruto de ese proyecto que dirige Silvia y en el que participamos la profesora Jaque y yo, se va a publicar ahora un dossier que también coordina la profesora Tiefenberg, donde, bueno, estamos publicando justamente todos nuestros trabajos sobre cautiverio, como explicaba Silvia, en la región sudamericana sobre todo, pero claro, de distintas épocas, ¿no es cierto? Y llega hasta el siglo XIX. Y en cambio este trabajo que traigo hoy está enfocado en lo último que leía la profesora Jaque, que tiene que ver con este rescate de tópicos de la frontera decimonónica que son propios del siglo XIX, pero que están reapareciendo de manera insistente en una literatura realmente muy, muy reciente del siglo XXI, que estudiamos con un proyecto de investigación que dirijo yo en El Salvador, que tiene que ver con la literatura especulativa, ¿no es cierto? Esta especulación acerca de posibles lecturas sobre el pasado, como renovar la visión del pasado y sobre todo de ciertos traumas históricos que son constantes en estas obras del siglo XXI, como sobre todo el encuentro con el indio o con las comunidades originarias, porque esta forma de denominar, ¿no?, tan homogénea a tan diversas culturas también es revisada, y por lo tanto se vuelve sobre la frontera interior con las comunidades originarias, sobre todo la frontera sur, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un territorio muy amplio en Argentina donde hubo comunidades en todo el territorio, pero la frontera sur fue notablemente fructífera en cuanto a los imaginarios, porque esa región tiene que ver justamente con el desierto, esa construcción un tanto performativa que distintas literaturas han hecho de nuestro territorio, porque si nosotros estudiamos los viajeros ingleses, por ejemplo, van a tener una construcción de nuestra Patagonia y de nuestra Pampa muy particular, como territorio a colonizar, pero lo interesante de esta literatura es que es una revisión al interior
de la literatura nacional, al interior del imaginario. Yo trabajo con imagología y hay mucho del imaginario, de la construcción imagológica del espacio, que se van observando en la literatura desde siempre, desde las primeras crónicas de viajeros, como la de Ulrico Schmidl, hasta la literatura que estoy trabajando ahora en el siglo XXI. Entonces, me estoy centrando en un corpus puntual y hoy vamos a trabajar con dos obras puntuales, que son una novela que se llama Las aventuras de la China Iron, obra de Gabriela Cabezón Cámara, y luego, esta novela es del 2017, para ser precisa, ¿no? Y tuvo muchísimo éxito, estuvo en la short list del Booker Prize, ¿no es cierto? Como muy exitosa, incluso se leyó muchísimo. Ahí la está mostrando la profesora Jaque con la primera tapa de la primera edición. Gabriela Cabezón Cámara ya había sido muy reconocida y premiada por otras novelas, pero esta se enfoca en este espacio por primera vez. Las otras eran más temáticas urbanas, temáticas villeras, que es un espacio que ella explora muchísimo en su literatura, en su narrativa, pero esta es la primera obra donde ella se aboca a este espacio que a mí me interesa estudiar, y también lo hace desde un género paródico, ¿no es cierto?, como es la revisión de la gauchesca. Entonces, era muy interesante trabajar esta novela puntualmente. Y la voy a comparar o contrastar con una obra de teatro que es posterior, es del 2021, de Mariano Tenconi Blanco, que, bueno, también premiadísimo, reconocido, ahora está con otra obra de teatro también haciendo su gira, pero esta obra puntualmente, Las Cautivas, tuvo una repercusión enorme y todavía está en cartelera, ¿no? Entonces, realmente uno se pregunta cómo puede ser que esta literatura, que revisa tópicos complejos y que se va a lo histórico, tenga tanto éxito a nivel popular, porque estamos hablando de dos libros que realmente fueron bestseller, uno como novela y el otro como teatro, ¿no? Como obra de teatro. Por suerte, Tenconi Blanco tuvo la amabilidad de acercarme el PDF de su obra de teatro, entonces pude trabajar con la textualidad como si fuera directamente un libro publicado, que aclaro que no lo es, digamos, no es accesible la obra escrita de él si uno no va a verla al teatro. Pero fue muy importante para mí poder trabajar con la textualidad de la obra. En este caso, estas dos obras realmente van de lleno a la frontera, pero no solamente lo hacen en esa recuperación de un trauma originario, que se puede configurar en ese choque cultural e histórico, sino que además lo hacen con una estética novedosa, que es la estética del desborde. Este texto que ahora voy a leer y comentar con ustedes, en realidad es un texto que está a punto de salir publicado en un libro que se titula Estéticas del desborde en el siglo XXI, que se publicará dentro de una colección muy nueva que se llama Trama Federal, que coeditan la Universidad de Entre Ríos, ¿sí?, Autónoma de Entre Ríos, UADER, y la Universidad Nacional de Formosa, UNAF. Es una colaboración que tiene que ver con armar una red federal, que hace mucho que estamos trabajando, que se llama RELA, Red de Estudios de las Literaturas de la Argentina, en la que Silvia también participa muy activamente, y somos muchos los docentes de todo el país, de toda la Argentina, que nos hemos sumado a lo largo de estos últimos años, y realmente esta red federal necesitaba un espacio de publicación, un espacio donde se visibilizaran las producciones y lo que se va investigando. Este va a ser el segundo tomo de Trama Federal, de esta colección que sale por esta coedición universitaria, y se titula, como les decía, Estéticas del desborde en el siglo XXI. ¿Por qué estéticas del desborde? Porque, bueno, justamente en esta nueva coyuntura histórica, tras crisis diversas desde el 2001 en adelante, institucionales, económicas, políticas, ahora estamos transitando una tremenda en la Argentina, hay algo del desborde que funciona como un dispositivo
estético y semiótico respecto de la sensación de un fin de ciclo que en realidad nunca se termina de terminar, ¿no? O sea, esto de la crisis permanente entonces ya prácticamente deja de ser una crisis y llega a ser una forma de supervivencia permanente, instalada, y cómo se manifiesta esto a través del desborde. Estos dos autores, tanto Gabriela Cabezón Cámara como Tenconi Blanco, se caracterizan por estas estéticas en todas sus obras, no solo en estas dos que voy a analizar ahora. Así que si les parece, con esta introducción, me aboco entonces a la lectura comentada del trabajo. Lo titulé justamente Frontera y desborde en las aventuras de la China Iron del 2017 de Cabezón Cámara y Las cautivas del 2021 de Tenconi Blanco. Justamente introducción a las cautivas contrahegemónicas del siglo XXI. Esta es la introducción como para ver que hay un marco de lectura, que es esta lectura de las cautivas contrahegemónicas, no las que fueron parte de nuestra literatura nacional, por lo tanto hegemónica, canónica, como La cautiva de Echeverría, o otras cautivas como fueron la saga de Lucía Miranda, sino que tenemos ahora en el siglo XXI estas cautivas contrahegemónicas que vienen a discutir estructuras dadas, ¿no? En este trabajo nos interesa el viraje sufrido en los últimos años por las escrituras de cautiverio, que pasaron de ser instrumentos de propaganda al servicio de la conquista, como los relatos de viajes a nuevos territorios en general, como dice Mary Louise Pratt en su famoso libro Ojos Imperiales, pasaron de ser eso, de ser esa propaganda al servicio de la conquista, a ser artefactos de resistencia y denuncia de formas de sometimiento desde una perspectiva contrahegemónica. Nuestra propuesta es centrarnos en estos dos textos que ya mencioné, bajo la hipótesis de que estas obras profundizan radicalmente esta tendencia contrahegemónica a través de la deconstrucción del discurso civilizatorio y patriarcal por medio de la parodia y del desborde en determinados elementos que analizaremos a continuación. El espacio, como les venía adelantando, central, y los personajes, pero no los personajes desde cualquier ángulo, sino desde su construcción paródica. Empiezo con Frontera y desborde en la construcción del espacio. Desde sus primeras descripciones literarias, el espacio pampeano-patagónico fue considerado un territorio que había que conquistar y poblar. En este sentido, en el libro Un desierto para la nación, la escritura del vacío, un libro que publicó Fermín Rodríguez en 2010, afirma que los discursos sobre el desierto son performativos. Nombrarlo implica realizarlo. Durante el siglo XIX, lo que estaba más allá de la frontera interior con las comunidades originarias suponía una amenaza, pero también encerraba un deseo de apropiación de este territorio. Esta ambivalencia se encuentra en los textos del canon decimonónico que colaboraron para la conformación de estos imaginarios sobre el desierto. Ya en La cautiva, de 1837, de Esteban Echeverría, y en la advertencia que le introduce, Esteban Echeverría mostraba la capacidad performativa de estos textos respecto de ese espacio desconocido, inexplorado, que era necesario llenar de sentido. Mientras el poema lo describe como el hábitat natural donde moran seres salvajes, hasta el punto de identificarlos con animales que gruñen y braman en lugar de hablar, el prólogo, en cambio, exalta ese territorio como, cito, nuestro más pingüe patrimonio. Entonces, no solo por su valor simbólico se considera un patrimonio, sino por su potencial económico. Para que esa tierra diera frutos, primero debía ser vaciada y vuelta a ocupar, es decir, debía ser penetrada y fertilizada en términos coloniales. Del locus tenebrosus, del que no se sobrevive en el poema echeverriano, porque sabemos que La cautiva termina fatalmente su historia, porque de ahí no se puede volver, pasamos al locus eremus sarmientino, para siempre construido en su Facundo, Civilización y Barbarie, donde dice: el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión.
El desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas. La soledad, el despoblado, sin una habitación humana. Fin de cita. Lo que se desprende de esta cita de Sarmiento es que los aborígenes están por fuera de la categoría de lo humano. Y continúa así, cito, al sur y al norte acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de hienas, sobre los ganados que pasen los campos y las indefensas poblaciones. Fin de cita. Sin embargo, en pleno siglo XIX, hubo quien dio un salto físico y utópico al cruzar la frontera y adentrarse en el territorio indio. Y ese fue Lucio B. Mansilla, Lucio Victorio Mansilla. En su libro Una excursión a los indios ranqueles, de 1870, este autor construye un locus amoenus a partir de su descripción de tierra adentro. Para ejemplo, alcanza el inicio de su epílogo. Cito, el sol no comenzaba aún a disipar el cristalino rocío que una noche serena había depositado sobre la agreste alfombra de la pampa y ya galopábamos aprovechando la fresca de una lindísima mañana de abril. Acoto que, por ejemplo, él hace una especie de descripción de las noches en la intemperie de la pampa, ¿no? Donde describe un cielo iluminado de estrellas que contrasta con los hoteles sucios y encerrados de Buenos Aires. Luego arma un omelette de huevo de avestruz y elogia esa gastronomía campestre, y así sucesivamente, digamos, construye un verdadero locus amoenus. En este sentido, en las dos obras recientes que aquí nos ocupan, tanto Las aventuras de la China del Pablo como Las cautivas, en realidad van a tener una nueva carga sobre ese espacio, pero va a ser una carga de transgresión frente a aquel desierto hegemónico. También Mansilla fue transgresor, ¿no es cierto?, con ese locus amoenus. Y en este caso, en estas dos obras contemporáneas, estamos frente a la construcción de un locus eroticus. Y aunque existen antecedentes de la tendencia a erotizar lo exótico, por ejemplo, alguna versión de Lucía Miranda, sobre todo la escrita por Rosa Guerra, contemporánea de Eduardo Mansilla, que publicó en 1860 su versión como si fuera la historia de la mal casada, ¿no? Hasta Indias Blancas, una saga bestseller que publicó Florencia Bonelli, literatura de evasión, ¿no es cierto?, donde claramente se va a este recurso de erotizar lo exótico. Sin embargo, en estas dos obras se trabaja con una profundidad y con una voluntad transgresora que completa y desborda el movimiento que encontramos en obras anteriores. En la narrativa argentina, la nueva narrativa argentina que delinea Elsa Drukarov en su libro Los prisioneros de la Torre, publicado en 2011, ella habla de un espacio ideológico en ese desierto y que ahora va a ser reemplazado por otro espacio que en realidad es el mismo, nada más que resemantizado, resignificado, que es el espacio de la intemperie. Ella va a iniciar esta serie de textos que llama de postdictadura, de la generación de la postdictadura argentina, nacidos como yo, alrededor de los 75, yo soy del 78, bueno, autores hasta los 80, ¿no? Estas generaciones de postdictadura que podrían haber sido hijos de desaparecidos y que en realidad aquí están intentando dar forma a una crisis concreta que fue la crisis del 2001, y ella inicia esta serie de estudios con un libro muy particular que se llama El año del desierto, de Pedro Mayral. El año del desierto se publicó en el 2005, esto no está aquí en el artículo que yo les pasé, pero es interesante de acotar porque es el iniciador el que le dispara a ella esta idea de que el desierto decimonónico es reemplazado por la intemperie, ¿no? Y una intemperie opresiva que en realidad es, digamos, avanza, tiene un accionar opresor y además fagocitador, ¿no es cierto?, porque se va comiendo el territorio, la historia, el tiempo hacia atrás en una estética del rewind,
que, bueno, es deslumbrante, la verdad que es una de mis novelas favoritas, si la pueden leer, se las recomiendo, es El año del desierto, de Pedro Mayral, 2005. Tiene varias ediciones. Y realmente fue muy sagaz de parte de Drukarov encontrar esta punta de una serie que luego se va a desplegar más allá incluso de su libro Los prisioneros de la torre, ¿no? Porque lo publicó en 2011 y yo trabajo sobre todo literatura que es del 2010 en adelante, la última década de nuestra literatura argentina. Entonces ella define esta intemperie opresiva como, cito, vacuidad en una parte significativa de los nuevos escritores que es política y siniestra. Fin de cita. En lugar de la misión civilizatoria de la conquista, pasa al primer plano la crisis institucional actual. Yo creo que todas estas obras tienen en común ese desborde como la muestra de una frontera que tiene que ver con muchas más capas de la crisis, ¿no? Esa vacuidad intentó ser llenada históricamente desde la perspectiva hegemónica, tal como lo explica Mónica Zurmuch en un texto que ella habla justamente de viajeras, ¿no? Que intentaron cruzar la frontera interior, y siempre estos movimientos coloniales hacia espacios de esas épocas decimonónicas eran movimientos que tenían una especie de lenguaje masculino, ¿no? Como estas fantasías eróticas de avance, de penetración. En cambio, la forma del esquema imperial en estas novelas se va a invertir, se va a revisar desde una perspectiva feminista también, ¿no? En ambas obras. Las aventuras de la China Iron, dice, los golpes del dolor de la vida en la intemperie, que se suavizan dentro del refugio de ese carro hogar mundo. Yo lo llamo así, carro hogar mundo, a ese espacio en que la inglesa Elizabeth invita a la protagonista para enseñarle los placeres de la civilización. Desde esa carreta a la que sube a esta jovencita que no se conoce, que no sabe quién es, que está buscando su identidad, le trae esa Inglaterra, ingresa a la Inglaterra en el desierto y le amplía el horizonte de la tierra adentro a la protagonista, a la china, que ahora se llama Josephine Starr Iron, porque descubre su posible ascendencia inglesa, ¿no? Y además, China, nosotros tenemos esa palabra para designar a la mujer del gaucho, ¿no? La mujer y la madre de los hijos de Martín Fierro. Allí, entonces, la China Iron va a descubrir un universo, y en este sentido el vínculo entre estas dos mujeres, Elizabeth y la China, ¿no? Josephine Starr Iron, se invierte el choque histórico entre los hombres. Inglaterra representaba el imperio y su forma de avanzar sobre los territorios era patriarcal, era la voluntad de un rey o de un imperio, y sobre la explotación ejercida en las colonias y sobre los cuerpos de los nativos. En cambio, Elizabeth Liz trae los dones femeninos del cuidado, la nutrición, la educación, más las bellezas y las delicias de su cultura, y también de un mundo, porque tiene especias de la India, ¿no es cierto? Tiene telas de todo el mundo, hay una especie de hipérbole fantástica en ese carro mundo donde parece que el mundo entero estuviera a disposición de estas mujeres, y se lo ofrece a la China sin esperar nada de ella. El intercambio es genuino y favorece el florecimiento mutuo. El erotismo está puesto en las telas, en las especias y en los cuerpos, también en el deseo del autoconocimiento. Además de quebrar los marcos o límites de lo hegemónico y lo patriarcal, Cabezón Cámara forma parte de la lista de escritoras que justamente Drukarov menciona en su libro Los prisioneros de la torre, de esta nueva narrativa argentina, que disuelve la antinomia civilización y barbarie, no porque niegan la existencia de una u otra categoría, sino porque no las consideran contrapuestas. Contamos con el concepto que la propia Elsa Drukarov acuñó como civil y barbarie, todo junto, para denominar este cambio de percepción, que revela que donde parece hallarse la civilización, también convive la barbarie, como lo fue siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora se evidencia.
Y el tratamiento del espacio en la novela sale por la tangente de la dicotomía entre la ciudad y el campo / desierto, que también es una dicotomía planteada en el Facundo, tanto como Civilización y Barbarie, sale de esta ciudad / desierto hacia el río, como un nuevo espacio para configurar el lugar donde se pueda vivir por fuera de esas coordenadas ideológicas y abrirse hacia lo utópico. Este libro, tenemos que decirlo, también sale de una tendencia muy marcada de la literatura desde los últimos tiempos, ¿no? Que es la predominancia de la distopía por sobre lo utópico, ¿no? Sobre la utopía. Yo que trabajo con literatura especulativa, esta que intenta imaginar los futuros a partir del presente, claramente la mayor parte de estos textos son distópicos, ¿no? Incluso hay mucha literatura con el cronotopo del after the end, ¿no? El post-apocalipsis. En cambio, Gabriela Cabezón Cámara hasta es transgresora en este recurso de elegir finalizar la novela en un espacio verdaderamente utópico, no donde la utopía es sugerida como pasa en bastante literatura de pluma femenina. Acá ella abiertamente la construye este espacio utópico y lo describe, ¿no? Lo construye en varias capas, en la capa política, social, en su relación con la naturaleza, con su vinculación con los recursos naturales. O sea, me parece que en ese sentido también es muy interesante la ruptura que hace de lo espacial y digamos, los tópicos del siglo XIX. Ambos cronotopos, el desierto y el río, aunque diferentes en sus valoraciones, fueron espacios de la desmesura en el propio imaginario del siglo XIX. ¿Por qué? Porque el desierto era esa llanura inabarcable y monótona que tradicionalmente encontró su símil literario en el mar. Borges hace mucho esta comparación entre la pampa y el mar, por su vastedad, su vacío, su intemperie. En cambio, el río o el delta, que nosotros tenemos el delta de la cuenca del Plata, ¿no es cierto? Las islas, yo vivo en Tigre, o sea que soy de esta región, en su red de canales de agua e islas, por su exuberancia, por su vitalidad, sus riquezas naturales, son espacios del desborde. Pero Gabriela Cabezón Cámara ha conseguido hacer del desborde una marca personal en su escritura a lo largo de toda su obra, y en esta novela en particular, la desmesura de los cronotopos del desierto y del río decimonónicos resulta ser especialmente funcional a su estilo narrativo. ¿Se me escucha bien, verdad? Perfecto, bueno. Entonces, sí, acá tenemos... Perdóname, Laura, sí. los que tengan los micrófonos prendidos de la audiencia, por favor, los que lo tengan prendidos, que lo apaguen. Creo que hay uno que está prendido y no te interrumpo, sigue, por favor. No, por favor, al contrario, yo escuchaba también algún sonido. Por eso Genial, me estaban haciendo una pregunta y yo seguía como... Ya le puse mute, así que sigue, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, decía que justamente, más allá de que sea una marca personal de Gabriela Cabezón Cámara, este estilo desbordado, ella es muy sagaz en encontrar estos espacios que ya tenían un desborde particular en la literatura decimonónica y que realmente son muy funcionales a su estética y a lo que ella quiere transmitir. En la dicotomía sarmientina, civilización y barbarie, se ubica especialmente este trazado de una cartografía del territorio nacional que haya su correlación en el par binario ciudad y campaña pastora, como aparece en el Facundo, o ciudad y desierto, ¿no es cierto? Como también lo menciona el propio Sarmiento. Tanto la ciudad como el desierto tienen para esta nueva literatura, esta literatura postdictadura del siglo XXI, un valor cargado de ideas muy hegemónicas. La ciudad y el campo han sido formateados por la ideología hegemónica. Por esta razón, son los escenarios en realidad donde vamos a encontrar las distopías. De todo tipo, hasta distopías zombies, ¿no? Que mañana voy a hablar de eso en otro evento donde hablo de los gauchos del fin del mundo, ¿no? Gauchos donde se dan en este campo espacios absolutamente hostiles, donde la hostilidad del indio es remedada, copiada, parodiada por estos zombies, incluso gauchos zombies que atacan
a la población fronteriza y a los que viajan, a los viajeros, como se cuenta en mucha narrativa decimonónica. Entonces acá hay algo muy interesante, que es que este espacio de la distopía a Cabezón Cámara no le interesa, ¿no? Dice, ella quiere correrse de esa dicotomía, quiere correrse de esos espacios de opresión hegemónicos para transitar otros y descubrir otras posibilidades que no han sido discutidas en estos espacios. La China Iron transita varios de estos espacios mencionados del lado de la barbarie, por haber crecido como cautiva. No es casual que la novela se divida en 3 partes, que se titulan El desierto, El fortín y Tierra adentro. Estas son las partes de la novela. De todos modos, el anhelo de cambio lleva a la protagonista y a su creciente grupo de pertenencia, porque se le van sumando a la caravana, ¿no? Elizabeth, que es la que tiene, la dueña de la carreta, y se les van sumando, ¿no?, a esa caravana distintos personajes. Todo ese grupo de pertenencia ya quiere irse del desierto, porque toman conciencia de que habitan del lado de la carencia, del vacío, de la ignorancia y del abandono, ese desierto vaciado, pero no vacío porque tenía poblaciones originarias, como justamente quería construir la comunidad del siglo XIX criolla, que quería avanzar sobre esos territorios, sino que es vaciado posteriormente, vaciado porque la campaña al desierto lo vacía, ¿no? Entonces quiere salirse de ese espacio de opresión, pero tampoco optan por irse a la ciudad porque ese espacio se sabe que no le irá mejor, ¿no? El futuro que imaginamos desde este capitalismo salvaje para los espacios urbanos es bastante poco feliz. Y entonces el grupo decide salir por la diagonal, por la tangente, y correrse de ese mapa decimonónico y trasladarse al río. Encontrar en el pasado un espacio que no hubiera sido escenario de traumas nacionales. Y esto es interesantísimo porque hay otra línea que yo investigo, que es la literatura especulativa que está ubicada en los espacios del río, y allí, cuando se llega al río, siempre hay una esperanza, ¿no? O sea, no solo por la metáfora del agua, de la vida, sino porque justamente en nuestro concepto del mapa nacional, un espacio que nunca tuvo una mirada negativa, un signo negativo, fue el espacio del río. A diferencia del desierto, ambivalente, el espacio de los ríos del delta de la Cuenca del Plata y sus islas conformó, ya desde el siglo XIX, un cronotopo de signo positivo que inspiró la primera literatura especulativa nacional en clave utópica. Desde la Oda al Paraná, que publicó Labardén en 1801, en el primer telégrafo mercantil, o sea, una publicación fundacional para nuestro territorio, desde ahí en adelante, la literatura manifestó, especialmente en el contexto positivista y fisiocrático del siglo XIX, la idea de promesa de un futuro mejor asociada a la actividad de las regiones fluviales y en particular al delta de la Cuenca del Plata. Sarmiento colaboró en la consolidación de este imaginario idealizado sobre el río y sus islas con los artículos compilados en su libro El Carapachay, donde construyó una visión sobre el futuro económico de la región. Yo no sé si ustedes saben, pero Sarmiento tenía su propia casa sobre el ramal, ¿no?, el río Carapachay, y fue compilando varios artículos que hablaban de una visión de futuro económico, sobre todo, con la mira puesta en un modelo de país agroproductor y agroexportador. Además, escribió la primera utopía de nuestra región, ¿no?, del Río de la Plata, que se llamó Argirópolis. Se publicó en 1850. Argirópolis, Argis como justamente Argentina, la base de Argentum, ¿no? Y polis como esta idea de nueva polis, de nuevo estado, y arremetió contra la supremacía de Buenos Aires. Obviamente en su histórica oposición a Rosas, siempre soñando un país más federal, él siendo sanjuanino, ¿no es cierto? Arremetía contra la supremacía de Buenos Aires y el control absoluto que Rosas tenía sobre la provincia, con este proyecto de fundar
un Estado confederado del Río de la Plata, que abarcaría además a Uruguay y a Paraguay, y que la isla Martín García sería su capital, ¿no? O sea, ubicada estratégicamente, de cierta manera equidistante entre los tres territorios, Paraguay, Argentina y Uruguay, como la nueva capital de este Estado imaginario. En esta proyección sarmientina, que fue una verdadera utopía, porque no llegó nunca a realizarse, y además por prácticamente imposible, pero antes de la guerra con el Paraguay quizás esto podría haber sido una idea, ¿no? Luego se va cayendo porque claramente la guerra contra el Paraguay desarma toda posibilidad de pensamiento utópico. Fue la guerra más sangrienta que nuestra historia pudo vivir en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, él era acompañado por otra literatura de la zona, como El Tempe Argentino, escrito por Marcos Sastre, que habla del Tempe, ¿no? Como si fuera ese valle griego, ese delta griego, como si fuera el Tempe argentino, trasladando esa idealización. Que también es un texto bellísimo, donde él va ilustrando la fauna y la flora de este espacio. Entonces, este espacio siempre tuvo esta connotación positiva. A su vez podemos ver una definición de utopía, ¿cierto?, de un teórico que se llama Darko Subin, que nosotros trabajamos muchísimo porque trabajamos toda su línea de literatura especulativa. Y él va a decir justamente que la utopía es una construcción verbal que ostenta la representación de estructuras sociales en configuraciones imaginarias, donde las relaciones humanas se organizan bajo principios más justos, y esta perfectibilidad está basada en una hipótesis histórica alternativa. O sea, darle una alternativa al proyecto de nación para Sarmiento era construir una utopía, ¿no? Un minutito. En esta novela, Las aventuras de la China Iron, estas mejoras se hacen evidente en la descripción de una comunidad desarrollada a orillas del Paraná. La historia de la novela, para que tengan una idea, es un viaje, ¿no? La novela es un viaje. Les cuento mínimamente de qué va. Elizabeth, que es esta inglesa, busca a su marido porque sabe que han comprado tierras y las quieren ir a poblar, ir a justamente fertilizar, cultivar y luego cosechar, ¿no? Pero ese viaje nunca se concreta porque esos territorios ya fueron tomados. No se sabe muy bien si por la conquista del desierto o por los propios indios, pero ese territorio ya no está. Entonces tienen que virar el carro que ella está conduciendo hacia ese territorio de la promesa tierra adentro, que finalmente no se va a cumplir, tiene que reinventarse y va armando una caravana donde se van sumando muchos personajes de esa frontera decimonónica. Por ejemplo, la ex cautiva, que es la propia China Iron. Luego hay un gaucho, ¿sí?, que es un gaucho gay, que se llama Rosario, con este nombre justamente ambivalente, donde, bueno, la estética queer en Cabezón Cámara es siempre fundamental por su literatura y su obra en general. Justamente se van dando vueltas, se van invirtiendo muchos de los tópicos y de los personajes construidos en la literatura canónica. Se van agregando a esta caravana algunas comunidades originarias de distintos orígenes, y la caravana se va agrandando. Todos estos personajes van a llegar al río Paraná, y allí van a construir entonces este espacio que ahora voy a describir como una célula autónoma, desconectada del Estado, de su control y de su poder. Es una comuna autogestionada en las orillas del río Paraná, en perfecta armonía con la naturaleza y con sus propias formas en los vínculos, las estructuras familiares, el empleo del tiempo y los usos del espacio. Allí lo íntimo se libera del control de lo político y se desestructura, se humaniza.
Voy a leer un fragmentito de la novela para que vean cómo ella lo describe. Y usa términos originarios guaraníes. La tatatina impone una forma de quietud. Apenas calentamos agua para hacernos nuestros mates y nuestros tés. Si doramos los choclos para los chicos, nuestro mita, que suelen saber quiénes son sus padres, pero viven con todos. Todos los cuidamos, y ellos van y vienen de ruca en ruca, que quiere decir de casa en casa. Allí usa vocablos mapuches, ¿sí? Porque lo que hace ella es cruzar, ¿no?, todas o varias lenguas originarias para mostrar esta simbiosis, este sincretismo que tiene que ver con la fusión y la comunidad, ¿no? Entonces, que vienen de ruca en ruca, aunque tengan sus cosas en alguna especial. Nosotros vivimos así con mis hijos y los suyos, y esto de escribir que se nos ha dado. Duermo con mis amores, yo, vamos con Estrella después de fumar o beber las hierbas que cultivamos. Fin de cita. O sea, hay una comunidad donde todos cuidan a todos, donde los hijos son hijos de todos, donde los amores fluyen y donde hay una idea de autogestión y autoprotección, ¿no? Ciertamente idealizado en su relación con la naturaleza, que es proveedora de todo lo que se necesita. Voy a pasar ahora al análisis de la obra de teatro, Las cautivas de Tenconio Blanco. Allí la intemperie es un personaje más. O sea, no dejamos de ver todas estas categorías que yo encontré en la novela. En ella, la frontera entre civilización y barbarie se conforma como lo que Mary Louise Pratt ha denominado zona de contacto. O sea, este locus eroticus es justamente el que se da en esta zona de contacto. La frontera es un encuentro, y un encuentro además de tipo erótico. En el sentido más plurívoco, además de ser una línea imaginaria de escisión, la frontera interétnica es el espacio geográfico de interacción y transculturación entre grupos de caracteres disímiles. Y cito a Pratt, con frecuencia en el contexto de una relación de colonialismo. También eso sucede en la obra de teatro. Allí existe un intercambio cultural y comercial insospechadamente dinámico, que muchas veces se lleva a cabo por medio de la fuerza, como sucedía en el caso de los malones, y de la toma de cautivos por parte de los indios, con sus constantes avances sobre la frontera, pero también con los constantes avances militares sobre el territorio indígena por parte de los blancos. Esta zona de contacto que encontramos en las cautivas se realiza en un intercambio cultural y lingüístico, pero también, sobre todo, erótico y sexual. A lo largo de la obra de teatro observamos una progresión respecto de la construcción de este espacio como zona de contacto. Lo interesante es que no es una zona de contacto violenta, en el punto en que las protagonistas logran llegar, ¿no es cierto?, como una instancia de llegada, sino que hay un contacto amoroso. También como sucede con Elizabeth y la China Iron, ¿no? Se repite este tópico de lo amoroso en sentido erótico. En rigor, en el monólogo de apertura de Céline, la francesita cautiva, se marca la construcción de ese espacio tierra adentro, en principio desde la perspectiva del europeo. De hecho, esta trilogía que está escribiendo Tenconio Blanco, hay otra obra que se llama Fuerzas Naturales, que es la que está en este momento, o sea, es de este año, y está escribiendo la tercera. Es una trilogía que se llama la saga europea, ¿no? Porque son 3 historias de conquista. En esta perspectiva europea, la francesita, que es la coprotagonista, ¿no? Son 2 actrices, para que se den una idea, en escena, y son las únicas que van a aparecer en escena. Todo lo demás es construido desde la imaginación, tanto la escenografía como los personajes secundarios. Va a haber alguna que otra aparición, pero básicamente ellas son todo lo que hay en escena, y tampoco juntas hasta el final de la obra.
toda la dinámica es que se van intercalando las actrices y sus monólogos, ¿no es cierto? Y eso hace un efecto muy interesante de imposibilidad de diálogo y al mismo tiempo de comunicación, ¿no? Que hace que sea una propuesta audaz, pero realmente funciona. Bueno, yo fui a ver la obra 2 veces porque me encantó y me pareció que una segunda vez era importante para observar ciertas cuestiones, además de tener el texto, por supuesto, pero la puesta en escena es muy, muy acertada. Entonces, esta francesita, que es la que tiene la perspectiva europea, va a construir ese espacio tierra adentro como inconmensurable, por grande o enorme, y que se interpreta como terrible, ¿no? Y esto hasta podría ser una reescritura de algunos fragmentos de Facundo de Sarmiento, donde habla de la inmensidad, ¿no es cierto?, de este territorio como un mal que aqueja al proyecto civilizador que él propone. Y cito este fragmentito: ellos van, el espacio es grande, no hay nada que los ablande. Es la tribu errante sobre poto rozagante, cuyas crines altaneras flotan al viento ligeras. Un feroz indio me lleva en su feroz caballo. Y después repite: el espacio es enorme, no hay nada que los reforme. ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿De qué su gozo proviene? ¿Por qué gritan, corren, vuelan clavando a lo bestia la espuela? Ellos van, el espacio es terrible. No hay nada que los recalibre. ¿A dónde van? ¿A dónde me llevan? Uno podría recordar esos cuadros de La Cautiva, ¿no? Desde Rugendas hasta de la Valle, esas pinturas preciosas que hay sobre el rapto de la cautiva, y acá en realidad el tono paródico que da la repetición y la rima y las preguntas retóricas en un tono que no me sale, por supuesto, y no pienso imitar, de la actriz, que es extraordinaria, con ese tono afrancesado, y luego se van a dar algunas rimas muy forzadas a lo largo de todos sus parlamentos que funcionan muy bien como catálisis a la tragedia, ¿no? Tienen un tono cómico y además paródico. Entonces, ese espacio enorme que horroriza, que impresiona, que genera esa sensación de lo terrible, donde nos podríamos ir hasta Mark Fisher con lo espeluznante y sus categorías de la literatura contemporánea, donde habla justamente de que lo espeluznante es esa dimensión de lo monstruoso, de lo enorme que no podemos dimensionar como seres humanos, que nos excede, incluso donde no hay nada cuando se espera que haya algo, como es el concepto de desierto, de vaciado que se le hace a este espacio. Pero bueno, no me quiero ir por ahí, porque eso es más de lo especulativo que voy a hablar mañana, pero básicamente esto es una reconstrucción, una resemantización del espacio desde la mirada eurocéntrica de La Cautiva, que es una francesa. Pero eso se va a ir reconfigurando, se va a ir revisando a lo largo de toda la obra de teatro, se va a ir metamorfoseando ese espacio, que primero viene con la mirada absolutamente atravesada por lo europeo. El deseo de no estar en un lugar de la barbarie es lo que concentra la fuerza de este primer monólogo. Pero la fuga se verbaliza en el absurdo y la hipérbole, puesto que en lugar de plantearse ir hacia otro espacio posible, directamente se plantea ir a otro planeta, ¿no? Como si hubiera leído a Ray Bradbury, la francesita. Cito la parte de su parlamento. Y yo, de pronto, imagino que me voy, que huyo de este páramo de tierra y bosta. Imagino que una nave espacial desciende sobre la monótona e inmunda planicie y que una luz me traga y que subo a esa nave que me rescata y que me lleva a un planeta bien lejos de aquí. Fin de cita. Este es el primer parlamento, ¿no? El primer parlamento de toda la obra de teatro. O sea, ya nos damos una idea acabada de esta construcción absolutamente atravesada por imaginarios actuales, ¿no? Por lo tanto, en esa llanura del siglo XIX, una francesa de esa época jamás podría haber imaginado esta forma de fuga, de escape, ¿no? Eso, la parodia lo hace grotesco y lo hace hilarante, ¿no? Una vez que la India, Rosalila, así se llama, tiene el nombre, digamos, europeizado, Rosalila, a esta India, que va a ser la coprotagonista de la francesita Céline, finalmente se dan juntas a la fuga, ¿no?
Y el movimiento nuevamente se da hacia el río. Es un movimiento que parece inevitable para encontrar alguna forma de escape. El contraste entre la monótona llanura y la promesa utópica del río también se manifiesta desde el desborde del lenguaje y de todos sus recursos. Cito este parlamento de la obra de teatro. Voy a citar bastante más la obra de teatro que la novela, porque en realidad hay algo de la oralidad que tiene la obra de teatro que es irreemplazable, y de la forma en que el lenguaje está puesto en escena, ¿no? Que hace falta reponer. Mañana, planicie. Mediodía, planicie. Tarde, planicie. Noche, planicie. Contranoche, planicie. Y nosotras, elegida y yo, seguimos cruzando a caballo la nación. Acá está hablando Rosalila, ¿sí? La mujer mapuche, ¿no es cierto? Que intenta rescatar a Celina. Elegida es como ella la llama a Celina. Elegida y yo cruzamos a caballo la nación. Llueve, planicie. Sol, planicie. Helada, planicie. Escarcha, planicie. Lluvia de nuevo, planicie. El camino de un espanto de repetido. Cansadas y hambrientas avanzamos siempre, juntas, siempre. Mas de pronto aparece un amplio río de suave verdor y pródiga abundancia. Decido que mejor detenernos, darle de beber al caballo, pescar, asar la pesca. Bajamos. Yo me echo a reposar bajo un árbol. Elegida, solita, lleva al caballo a beber. Empezamos a ver esa construcción utópica del espacio donde hay una autonomía, donde se empieza a ver una especie de trabajo en colaboración, en combinación con la naturaleza, ¿no? Los elementos de la pesca, el fuego, del árbol, del agua, del río, ¿verdad? O sea, dejan esa llanura que es la monotonía absoluta y que en esta repetición se da claramente para encontrar otra forma de paisaje. En la obra de teatro, la desarticulación del mapa decimonónico es más desbordada aún que en la novela. Hay una cita que me interesa leer para ver el trabajo de los cuerpos, de lo erótico y del mapa, cómo se configura el mapa en los cuerpos. Voy a citar. Este es un parlamento también que hace Céline, ¿no? Que es la francesa. Desnudas desplegamos el mapa sobre el suelo y señalamos direcciones. ¡Qué bufones! Noto que Atala, que es como ella la llama a la mujer originaria, noto que Atala no tiene idea de dónde está y le da lo mismo la Santa Fe de la Veracruz que el Tucumán. Yo elijo nuestro destino, la banda oriental. Pongo mi mano sobre la pequeña nación. Ella pone su mano sobre mi mano y me empieza a besar. Con la otra mano me empieza a tocar. Me acuesta boca arriba sobre el mapa. Yo abro las piernas, así la derecha en el Alto Perú y la izquierda en el Brasil. Fin de cita. El vínculo erótico desarma los imaginarios sobre el territorio. Justamente ahí hay hasta un grotesco en el lenguaje, fíjense en este parlamento. Después ella me monta, apa, como si yo fuera un caballo, y apa, juntas cruzamos el desierto de ficción, y apa, dibujando en nuestro mapa. Entonces hay ese juego del lenguaje y esa idea de la ficción en el mapa, ¿no? Esa imaginación que reconstruye el espacio y también el espacio que imaginan juntas. La utopía sobre el río parece darse. Cito, la sonrisa de Dios, un río salvaje de primavera. Yo estoy recostada a la vera del agua, debajo del ombú. Fin de cita. Sin embargo, habrá todavía una prueba más en la historia que nos cuenta Las cautivas de Tencón y Blanco, porque Céline esta vez tendrá que rescatar a Rosalila en un rescate, en una liberación invertida de la que Rosalila hizo con Céline cuando la libera de su cautiverio. Y entonces llegan a la banda oriental, pero el río se vuelve a convertir en un espacio utópico con su propio desborde. Cito, muy pronto llegamos a un río, otro río, un río oscuro y grande que parece un mar.
Es el río más maravilloso de todos cuantos yo vi. El agua es plata que se mueve y tiembla. El agua es plata que se mueve y tiembla. El río aprieta la plata de su ser. Acá pasa algo que es trágico, que es que en realidad ellas van a encontrar la muerte hacia el final de su viaje. Y la tragedia de la muerte irrumpe en la historia, pero el espacio de la utopía permanece, porque aparece el concepto de que el río se vuelve paraíso, se vuelve un espacio paradisíaco, o sea, el locus eroticus se convierte en un locus directamente celestial, ¿no? Para terminar, voy a pasar a la parte del análisis de los personajes mediante la parodia. Al estudiar los relatos de cautiverio escritos por cautivos históricos en territorio argentino, comprendemos la compleja red de relaciones de poder entre blancos e indios durante el siglo XIX y la mirada hegemónica del mundo civilizado, tanto norteamericanos, europeos, criollos, sobre los territorios indios de la Pampa y la Patagonia. En estos textos podemos identificar determinados personajes o actantes que son los que arman esas relaciones de poder que podríamos llamar desde la narratología esquemas actanciales. El personaje cautivo, en general, va a ser el protagonista. El opresor va a ser preferentemente el indio. La escena de la llegada o el encuentro con los otros va a ser la escena del sufrimiento, las carencias permanentes, hasta lo suficientemente físicos y violentos, ¿no? Los deseos de huida o salvación van a ser el objetivo final de ese cautivo protagonista. El choque entre culturas, la adaptación forzosa al medio, la descripción de las costumbres de los otros desde parámetros propios, todo esto va a ser fijo, permanente en todos los relatos de cautiverio que yo fui encontrando. Y leyendo y trabajando desde mi tesis de doctorado hasta hoy, son elementos fijos de la construcción de los relatos de cautiverio. A menudo el episodio de la fuga, algunas veces un final trágico del cautivo, pero otras el rescate, y algunas pocas la elección de permanecer entre los indios. Estos procesos van a ser parodiados, estas tramas, estas líneas van a ser parodiadas en estas dos obras que nos ocupan, porque los esquemas actanciales van a ser trastocados, incluso van a estar invertidas las relaciones entre los actantes. Por ejemplo, en Las aventuras de la China Iron es principalmente la parodia de un texto canónico, clásico del siglo XIX, que es el Gaucho Martín Fierro, la primera parte del gran poema de José Hernández en La Ida, ¿no es cierto?, de 1872. Este hipotexto es el más evidente como hipotexto de la obra de Cabezón Cámara. Piensen que el personaje femenino ocupa solamente 3 escasas estrofas en el texto original de José Hernández. Es un personaje femenino que aparece como apéndice del personaje masculino y además para justificar un poco su soledad y su decisión de volverse gaucho matrero, porque le han sacado el rancho, la mujer y los hijos. Y prácticamente es ese apéndice del personaje masculino. En cambio, la China es ahora la protagonista de la novela, que narra en primera persona y cuya voz va adquiriendo mayor autoridad a lo largo de la diégesis. En esta operación, similar que hace Borges, de un personaje secundario, que es Cruz. Borges va a escribir biografía de Tadeo Isidoro Cruz para escribir la prehistoria de ese compañero del gaucho principal. En este caso, Cabezón Cámara elige la voz de la mujer, la voz del personaje femenino. Va a concretar la misma operación contrahegemónica que realizó el propio José Hernández en esa primera parte de su poema gauchesco, porque en realidad lo que estaba haciendo José Hernández también era una parodia, era la parodia de la payada gaucha, y que también era una denuncia de abuso y de poder contra las minorías que eran perseguidas, las minorías étnicas, que eran perseguidas y eran levantadas por la leva para ir a luchar una guerra que no era suya en el conflicto de la frontera interior. Entonces ahora Cabezón Cámara hace una parodia de la parodia. Y entonces va a profundizar en el tratamiento de las minorías.
Y ahora no van a ser solo los gauchos y los indios, sino que también van a ser las mujeres y los niños. La novela ofrece... Ahora, discúlpame que te interrumpa, pero sí, ya nos vamos como quedando poco tiempo sí, para las preguntas de los estudiantes. bien. Voy a redondear entonces, ¿sí? Entonces, Sí. en esta parodia de la parodia, ¿sí? Hace que justamente la novela ofrezca la posibilidad de reconstruir la infancia de la China Iron desde la memoria de esta narradora y el encuentro de su propia identidad como mujer en pleno cautiverio y de su descubrimiento sexual también, ¿no? El tema de los géneros, no solo los géneros literarios, sino que también son los géneros de orden sexual, ¿no? Entonces ahí hay algo que me interesa y probablemente podamos cerrar con esta reflexión, si les parece, o cuántos minutitos les parece que puedo seguir, como para tener una idea de cómo redondearlo. Mira, yo había pensado unos 40 minutos de exposición y luego de presentación. Perfecto, Más de los entonces ya 40, pero estoy si quieres ir cerrando. cerrando, perfecto. Muy bien. A mí me interesa comparar esto que hace el Cabezón Cámara de tomar estas minorías y esta inversión de las relaciones entre los personajes con Las Cautivas, con la obra de teatro, ¿no? Y cierro con esto, que la parodia es enorme, pero sobre todo se cierra la parodia del relato de conquista, ¿no es cierto? Y este encuentro de transculturación de el indio, como por ejemplo aparece otra obra de Sara Gallardo que se llama Eisejuás, que está parodiada hasta con una frase que es exactamente idéntica en la obra de teatro de Tenconi Blanco. Se cita una frase de Eisejuás de Sara Gallardo que dice: un animal demasiado solitario se come a sí mismo, ¿no? Entonces, con esta sentencia fatalista se anuncian las muertes de las protagonistas en la obra de teatro, pero también se anuncia la necesidad de la comunidad, ¿no? El animal solitario termina mal. La idea de comunidad es la que va a prevalecer permanentemente en estas dos obras, en esta recuperación de la construcción del encuentro entre los blancos y los indios, donde ya no es un choque donde se destruye, sino donde se va a construir algo nuevo, algo totalmente diferente, siempre desde el desborde estético, siempre desde el desborde de lo genérico también, ¿no? De lo erótico. A mí me gusta mucho la saga que se puede construir desde la reivindicación del género femenino a lo largo de varias obras, pero la verdad que lo podemos dejar para otro momento porque cito muchos textos que probablemente no han sido leídos, entonces no le veo tanto sentido. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Laura. La verdad es que el tema, aplaudan si quieren, por supuesto. Voy a pasarme ahora al formato que todos nos veamos de manera democrática, los que están en pantalla y los que están en la sala, para abrir la sesión de preguntas. No, simplemente quería decir que me parece fascinante el trabajo que haces, me parece fascinante la conexión que puede haber un poco entre esta revisitación que hace la literatura, nueva literatura nacional argentina, como de repensar la mitología nacional y permitir otras narrativas contrahegemónicas que generan este espacio de visibilización de identidades que fueron históricamente borradas o marginalizadas. Entonces vemos voces, identidades y espacios posibles que la historia y la literatura decimonónica o hegemónica no permiten. Y te quería comentar simplemente antes de abrir el diálogo a los participantes en Zoom y en la clase, que veo, mientras te escuchaba, muchas conexiones un poco con mi área de estudios que tiene que ver con esta mirada al archivo, que ya es una mirada que volvemos a las fuentes históricas, a los testamentos, como hemos visto en las clases, como volvemos a los documentos coloniales, pero ahora los leemos entre líneas, los leemos de una manera que permite que surjan las voces y las identidades, las dinámicas, las prácticas, los espacios que la historiografía oficial silencia y erradica. Entonces me parece muy lindo cómo desde el estudio colonial más académico, con esta vuelta, este giro al archivo más creativo, más crítico, tiene como un correlato en la narrativa de la nueva ficción
y ya lo vemos aquí en la obra, en el teatro y en la novela, como un espacio reivindicador, como un espacio que permite la creación de una narrativa alternativa contrahegemónica. Y con ese como marco un poco que dialoga con nuestras clases y con lo que presentaste hoy, me encantaría que abriéramos una sesión de preguntas, así que invito tanto a los estudiantes, las estudiantes que están en la sala hoy y a todos los participantes que están en Zoom. Pueden levantar la mano o hablar porque no los voy a ver a todos en paralelo, así que si quieren hablar, por favor, háganmelo saber. Voy a leer, perdóname, Silvia, voy a leer algunos comentarios que están en... Eso te iba a decir, que hay comentarios en el chat. Súper, me leíste la mente. Entonces voy a leer algunos comentarios que se escribieron antes de que terminara y si quieres puedes responder inmediatamente a ellos y luego seguimos en las preguntas orales. Entonces aquí también Daniel dice, Emma, la cautiva y la liebre se podrían ser precuelas anticipatorias de la estética del desborde, si estas obras tú crees que podrían ser anticipatorias de esta estética que analizas del desborde, y qué diferencia continua se puede advertir, si es que la hay, entre la estética postmoderna y los textos que vos presentáis. Bueno, es justamente lo que me faltó leer, iba por ahí, así que me habilita a leer este parrafito que explica absolutamente todo lo que me acaba de preguntar Daniel. Sí. Más allá de las parodias de determinadas obras, el lenguaje y los procedimientos que aparecen tanto en las aventuras de la China Iron como en las cautivas, las dos son deudoras de un autor y de su universo ficcional de frontera en particular, César Aira. No podemos imaginar la existencia de estos textos sin algunos antecedentes airianos, en especial Emma la cautiva de 1981. En este texto, al igual que muchos otros, Aira trabaja la narrativa como una acción proliferante que acompaña la pulsión de supervivencia de sus personajes. La invención del lenguaje se despliega al máximo de su potencial, donde aparece la tendencia al desborde. Emma la cautiva se cruza con viajes, aventuras, la fábula y el mito. La acción de la trama se encarna en personajes en continua transfiguración. La construcción del personaje es central también en Aira. En esta obra se trata de Pringles, su pueblo natal, pero además zona de frontera y de fortines en el siglo XIX. Allí también se trabaja la misma parodia o la misma voluntad paródica y satírica, pero en este caso se parodia justamente el hecho en sí de la conquista. Aunque se publicó en 1981, parece que la novela fue escrita, estuve averiguando, en 1978, o sea, justo a 100 años de las campañas al desierto de Roca, ¿no? Entonces lo que se parodia es esa conquista puntual y lo que se hace es construir un locus amoenus al estilo de Mansilla, pero llega a los extremos de la hipercivilización, donde el espacio que tradicionalmente era de la barbarie llega a tener palacios reales de Catriel, ¿no? O sea, especie de espacio idealizado, utópico, prácticamente de la imaginación. Entonces, Emma la cautiva, como estas dos obras que yo trabajo acá, tienen un trabajo con lo estereotipado, deformado hasta el grotesco, incluso hasta la alucinación. Y el lenguaje es fundamental en esa construcción. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a leer los comentarios que quedan debajo de la pregunta de Daniel. Vicky dice gracias. Andrea dice excelente recorrido de lecturas, María Laura. Daniel, de nuevo, excelente exposición. Andrea, muy valioso tu aporte. Elizabeth Astin, colega acá de Virginia Tech, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora, dar el espacio para preguntas que puedan haber en la sala o que puedan haber en el Zoom. Y les pido que hablen porque no los veo a todos, no puedo verlos a todos al mismo tiempo. Yo no sé si no hay preguntas de los estudiantes o lo están pensando. Me gustaría hacer un comentario, María Laura,
realmente excelente la exposición. A mí, digamos, mientras estabas hablando, entre todos los planteamientos hegemónicos de estas dos obras, eh, digamos, una de las cosas que me interesa es pensándolo desde la literatura colonial, que es lo que he trabajado más, siempre más específicamente, la posibilidad de que las protagonistas sean mujeres. Eso, tal vez no lo notamos al ser literatura contemporánea, digamos, pero los relatos coloniales y nuestra historia está siempre protagonizada por varones. En este caso, los varones quedan como en una especie de paisaje, digamos, con incidencia en la trama, pero todo el relato en los dos casos se mueve a través de las mujeres y de las interacciones entre mujeres, ¿no? Que eso realmente como planteamiento también es muy importante, porque entonces ahí se puede empezar a tensionar también la idea del género literario con la del género sexual, social, digamos, ¿no? Como ahí se pone en funcionamiento una maquinaria también que rompe el dispositivo hegemónico. Sí, hay una especie de serie que yo tracé desde la cautiva clásica, ¿no? Lucía Miranda, pero en la versión de Eduarda Mansilla, que ella Claro. logra justamente ponerle un rol activo a esa cautiva, que en realidad primero es una mediadora cultural, una traductora, incluso hace un oficio de evangelizadora, ¿no? Porque bautiza a las mujeres indias y hasta oficia casamiento, ¿no? Una cosa extraordinaria para una obra que es de esa época, ¿no? Una transgresión total. Y además más en diálogo con las otras versiones de Lucía Miranda, que eran las versiones jesuíticas, donde estaba totalmente vaciada la figura de la cautiva como un territorio de disputa, ¿no? Como la Helena de Troya prácticamente, ¿no? Un territorio de disputa hecho cuerpo en la imagen de la cautiva. Entonces, estas escritoras que le empiezan a dar voz, que le empiezan a dar autonomía al personaje femenino, bueno, son un antecedente valiosísimo para que después todo esto sea posible. Y luego en el siglo XX, incluso en el XXI, hay obras escritas por hombres que intentan darle una especie de protagonismo, ¿no es cierto?, a estas mujeres cautivas. Y bueno, hay dos obras que a mí me interesan mucho, que son El placer de la cautiva, ¿sí? Que justamente Brizuela le da un vuelco increíble a esa historia cuando la cautiva es la que termina cautivando al indio, ¿no? Lo va seduciendo, va cambiando la relación de poder. Y luego hay una novela muy interesante que es La lengua del malón de Guillermo Sacomano, donde realmente hay una inversión de poder, ¿no? En una escena de la novela que se escribe adentro de la novela, porque hay varias capas, varios planos. Y finalmente no puedo dejar de mencionar a Finisterre de María Rosa Lojo, donde esto se da de una manera extraordinaria, porque la protagonista, una de las protagonistas de la novela, Rosalind, es cautiva, pero al haber quedado estéril, porque en el malón ella sufre un accidente y le lastiman el vientre, entonces ya no puede procrear, no es mujer que interese a la comunidad Ranquel para la procreación. Entonces nadie disputa su cuerpo, porque esa es la realidad, y ella tiene la libertad de elegir su amante mientras vive en los toldos Ranquel, ¿no? Elige su amante, elige su profesión, puede ejercer la medicina. Entre los Ranqueles se hace discípula del cacique, perdón, no del cacique, del chamán, ¿no? De este machi, ¿no? Que mira más lejos y le va enseñando lo que en su cultura gallega le estaba vedado, estaba prohibido ejercer la medicina que sí ejercían su marido y su padre, y ella no podía. Entonces, en esa libertad de los toldos invierten
los roles de género, ¿no? El empoderamiento de la mujer, etcétera, etcétera. Parece que hay una saga, una línea, no podría decir saga porque son distintas épocas también, pero hay una línea que se puede trazar donde se ve una reconfiguración del personaje de la cautiva en diálogo y en disputa con el rol que se le ha dado desde la literatura hegemónica. Vamos a ver, no Sí, sé, sí. chicas, si tienen alguna pregunta acá. Mis alumnas están prohibidas de preguntar, así que vamos a escuchar a ver si hay alguna pregunta por el Zoom de algún participante. Me parece muy fascinante lo que acabas de decir, María Laura. Mientras alguien piensa en su pregunta, me avisan y me interrumpen, estoy rellenando nada más. Pero me parece muy interesante lo que dices acerca de cómo paradójicamente este espacio que se crea la literatura decimonónica o hegemónica como peligroso, como desierto, como devorador, fagocitador, de pronto se vuelve el espacio para la producción de cierta libertad, agencia para los roles femeninos. Eso me parece fascinante porque también es cosas que hemos discutido en nuestra clase, como por ejemplo espacios de control o textos, o textualidades o prácticas de control como documentaciones legales o espacios como las cofradías, de pronto se vuelven espacios de generar comunidad, de generar roles alternativos que no son los que espera el orden colonial, y de espacios también de una voz y una agencia. Me parece genial cómo esos espacios que se representan en la literatura colonial y hegemónica como espacios dominantes masculinos, paradójicamente ofrecen más libertades que los espacios del centro de poder o los espacios del espacio de la corona o el espacio español de la península ibérica. Entonces, me encanta esa reapertura sorpresiva y paradójica que presentan. Así es, sí. Y en estos textos también, ¿no? Céline, la francesita, logra, bueno, descubrirse prácticamente, ¿no? Descubrirse a sí misma por fuera del corset, cuando se saca el corset que lleva puesto, ¿no? El tema de la vestimenta es crucial en toda esta literatura también. Hay un travestismo en varios sentidos. Y con eso te quería preguntar, porque en el texto que compartimos con la clase, muchísimas gracias por compartir tu texto que va a publicarse, Frontera y Desborde. Hablas obviamente de cómo comparten esta estética del desborde ambas obras, la de teatro y la narrativa, la novela. Y dentro de estas estéticas del desborde, obviamente hablas del uso del lenguaje, de la recreación de espacios resignificados o ya salir de la dicotomía campo-ciudad o desierto-ciudad. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que también lo mencionaste ahora, cómo se vuelve este espacio de la carreta o del carro en el que viajan a través del desierto como un espacio que contiene el mundo. Y estaba recordando el inicio de la novela de Gabriela Cabezón Cámara de la Chinairo, Las aventuras de la Chinairo, y me da una sensación como una contradicción intencional en el principio, que hay como un punto de vista, una mirada un poco sofocante, un poco claustrofóbico, como que nosotros no tenemos idea dónde está. Hay se describen los destellos, el perrito, que luego va a ser bautizado como Estrella, con Y, y hay como una especie de mirada por un hoyito que no nos permite ver la totalidad de la pampa o la vastedad del desierto, y se genera como una especie de locus muy intimista que luego va ampliándose y que luego lo vemos replicado, a pesar de que las dos mujeres están atravesando la pampa, el espacio absolutamente casi inabarcable. Esa inmensidad, esa vastedad no se siente, pero hay una intimidad constante en la carreta, en los objetos que hay, en la cocina, cuando se fusiona sincréticamente el hoyo para cocinar con las recetas como también sincréticas de influencia de la India en Inglaterra. Entonces hay todos estos espacios como que se vuelve como una especie de útero. Entonces se Sí, resignifica el totalmente. espacio, se feminiza este espacio y ya se rompe con esta
representación masculina, patriarcal, decimonónica, dicotómica, que vemos en la Gauchesca, que vemos en Sarmiento y en los otros textos que mencionaste. Ese carro casa-mundo es una puesta en abismo de la comunidad que luego se va a lograr formar al final de la novela, ¿no? Es como una anticipación y además es una inversión de la conquista, de la penetración del imperio en el territorio, ¿no? Porque este imperio está atravesando, está a cuestas de esa carreta, pero no para matar ni sojuzgar, sino para sumar y enseñar y deleitar, ¿no? La protagonista aprende y encuentra, de hecho, olores que ella dice que cree haber olido antes, ¿no? O sea, como que la memoria de esa infancia como extranjera, que probablemente ella descienda de ingleses o irlandeses, es una memoria anterior a la memoria, a ese periodo oscuro del cautiverio, porque además ella es vendida, o sea, se la gana en una apuesta Martín Fierro, ¿no? Bueno, es cruel ese manejo del cuerpo, de la identidad, que ella no conoce su historia, la tiene que reconstruir. Y se hace en ese viaje como que reinventa Se reinventa, por eso lo de los nombres es maravilloso, está tan bien construido, porque hasta dentro de la fusión de los lenguajes, ¿no? Y otra conexión que se me ocurrió también cuando hablabas y cuando leía Cabezón Cámara, que hay una novela de un académico de origen argentino, Hernán Díaz, que trabaja acá en Estados Unidos, que ganó el Pulitzer por su segunda novela. Que se llama A lo lejos. Sí, en The Distance, que fue traducida A lo lejos. Hay una cosa del punto de vista, y no sé si se conocen los dos autores, pero el inicio de la novela, que fue como preseleccionada para el Pulitzer, In the Distance o A lo lejos, es igual, es como esta cosa claustrofóbica de la visión ultra como no panorámica, súper subjetiva que se va ampliando, así como, un poco también como esa primera imagen de Aguirre, La ira de Dios, que vemos como pedacitos de los trajes de los soldados, no sabemos dónde estamos. Pero en Aira también pasa lo mismo, en Aira también, y después, claro, es la desmesura, ¿no? Sí, y pero también esta cuestión de los personajes, sí, de una endija, ¿no? De algo que se va abriendo, porque además es lo poco que se conoce. La protagonista no se conoce a sí misma y no conoce el mundo, ha vivido en cautiverio, ¿no? Entonces, esa apertura al mundo es la apertura de una identidad y un autodescubrimiento. Entonces, me parece que el viaje no es solo en línea recta, sino que es a lo ancho. Sí. Es un viaje en muchas capas o en muchos niveles o en muchas direcciones. Y por eso, bueno, esta literatura un poco se termina pareciendo en algún sentido, o los tópicos se terminan volviendo inevitables, porque hay un descubrimiento que pasa, o sea, el andar por el territorio es prácticamente como el aprender a caminar de un niño. Vieron que cuando un niño aprende a caminar, uno sabe que está aprendiendo a hablar también, porque la motricidad implica el habla y luego la motricidad fina implica otras cosas como la escritura o la lectura. Entonces, son cuerpos que andan, que caminan, que atraviesan distancias porque se están construyendo a sí mismos, ¿no? Están aprendiendo a caminar, están aprendiendo a hablar, están aprendiendo a hacer, a renacer de alguna manera. Hay algo interesante, muy interesante también, si me permiten una nueva intervención. María Laura, que surge bien, que por supuesto es para discutir largamente sobre esto, pero es el tema de la lengua, ¿no? Cómo digamos, esta novela y estas producciones, bueno, vos nombraste la lengua del malón, ¿no? Es en ese sentido, Sacomano, que escribe unos años antes, digamos, es como un anticipo de, bueno, esta nueva forma de concebir el espacio también exige una nueva lengua o una revisión. Silvia se congeló. ¿Puedes volver a repetir? Ay,
lo de la nueva lengua y que existe una revisión, ahí quedamos. Sí, pero entiendo por dónde va. Entiendo realmente por dónde va porque es tal cual. Para mí ahí el referente es Eise Juárez de Sara Gallardo. Porque Sara Gallardo lo que hace es inventar una lengua para poder contar la historia de un indio wichi que es transculturado, que es tomado por una misión que no es una misión jesuítica, es una misión protestante de noruegos protestantes en Salta, y la transculturación es tan brutal que el indio queda escindido, queda realmente desdoblado en algo que muchos leyeron como bueno, un rapto psicótico, pero que yo leo de otra manera, como esa fragmentación de la identidad real, no producto de una patología, sino que realmente es un desdoblamiento porque esa transculturación genera un conflicto de dos culturas, dos religiones que no se logran sincretizar. Y Sara Gallardo lo que hace es inventar una lengua. Y lo hace de una manera tan extraordinaria que creo que todos estos escritores son deudores de esa obra, ¿no? Insoslayable para entender esta escritura de choque cultural. Sí, el tema de una lengua nueva es fundamental. Pero bueno, Tencón y Blanco lo hace con un sentido del humor extraordinario, parodia lo afrancesado y las rimas barrocas de la europea, parodia la monotonía y el tono grave de la India Atila, ¿no? Y los sonidos de la ch, ¿no? Todo el ceseo y el checheo y el yeyeo del lenguaje, del sustrato originario. Y entonces realmente es una obra maestra, porque las capas de la parodia son infinitas. Y en Cabezón Cámara todo el juego con el inglés, ¿cierto? En la China Iron, desde el principio, cuando habla de star y estrella y termina poniendo la estrella con Y, ¿no? Entonces ahí está el humor, la picardía de esa mezcla que somos los argentinos también, ¿no? De la que somos claramente deudores, porque ese cruce cultural también nos hace por ahí ver las cosas de otra manera. Y eso se ve en las obras, en todas las obras. Sí. No, totalmente. Y lo último que quería decir con respecto a esto es que empezar a pensar en el desierto como ficción y ahí desandar todas las construcciones que tienen que ver con la lengua relacionado con la nación, digamos que ahí levantar las capas, digamos, es levantar capas que nos llevan siglos atrás cuando se empiezan a condensar todos los imaginarios nacionales. Y eso realmente es una tarea ingente, digamos, ¿no? Y que partiendo de la literatura, para nosotros, mucho más interesante también. Sí, sí, porque es una construcción performativa que al nombrarla se crea, ¿no? Realmente, desde el primer texto hasta el último. Vos lo viste en las crónicas siempre, ¿no? O sea, desde las crónicas, ¿no? Entonces, es impresionante desde la fundación fallida de Buenos Aires, ¿no? Esa hostilidad del terreno. Bueno, ni hablar de tu edición, ¿no? De ese poema originario, justamente donde se habla de la mujer como territorio, ¿no? La mujer y sus pretendientes, de Luis de Miranda. Entonces ahí hay una construcción que siempre es, la cautiva es el territorio en disputa. Y bueno, es que estos textos se puedan desprender de esa construcción que la liga directamente como objeto de deseo, como objeto de disputa, a un objeto, a un sujeto de deseo. Ahí es donde yo hablo de barajar y dar de nuevo en las relaciones de poder, ¿no? En vez de objeto de deseo, sujeto de deseo. ¿Y qué deseo? Deseo con mayúscula, porque en estas dos obras hay un desborde de deseo en las protagonistas, ¿no? Y ahí se reconfigura toda la relación de poder. Claro.
No, interesantísimo trabajarlo, la idea de sujeto de deseo y sujeto político también, de las mujeres haciendo otro tipo, digamos, otro concepto de nación también. Sí, sí, No, sí, sí. no quiero seguir monopolizando porque claro, esto me encanta. Yo tampoco, pero quiero comentar algo de lo que tú dijiste y estaban recién diciendo Silvia y María Laura. Y obviamente, por favor, quien quiera hablar, tome la voz o levante la mano virtual, que ya somos 10 menos, así que ya los veo a todos. Hemos tenido gente que se ha ido jugando de nuestro evento. Pero no, simplemente me encanta que nos replanteemos como de cómo lo que significa para nosotros las narraciones decimonónicas y estos imaginarios de la construcción de la identidad nacional a través de la literatura, incluso más allá, cuando vemos las narraciones que se producen en documentos que se presentan a sí mismos como históricos, pero que también son narrativas, o sea, también son construcciones de imaginar el espacio, de imaginar al otro, de posicionar al sujeto hegemónico dentro de ese espacio y el rol que cumple. Entonces me parece que es un acto, claro, político, de agenciamiento, de empoderamiento, reinventar desde la ficción esa historia o historiografía nacional que tiene consecuencias y nos ha afectado hasta el día de hoy. O sea, los roles y los valores que les adjudicamos a los sujetos históricamente marginalizados y a los espacios significados como lo barbárico, como lo anticivilizatorio, creo que como tomarnos ese poder y ese derecho y esa libertad de reescribir la historia, porque esa historia tampoco nunca fue la realidad, o sea, siempre fue una ficción. Todas las escrituras a las que nos aproximamos, que son estas narraciones o historias o recuentos o crónicas del encuentro entre el europeo y el indio y la representación del espacio americano, son todas producciones, son todos un lenguaje ficcional que son producto de imaginarios y de ideologías. Me encanta ese territorio que se está como de cierta manera, no solo significando, pero un territorio que se está reconquistando de estas maneras alternativas y reinventando y permitiendo la genealogía, aunque sea ficticia, de espacios y entidades que ahora todavía buscan reivindicarse. O sea, podemos encontrar esa genealogía ficticia en relatos que reivindiquen identidades que incluso ahora, o espacios que incluso ahora están siendo como desvalorizados o invisibilizados o marginalizados. Así que creo que esta literatura es tan fundante de empoderamiento y tan fundante la posibilidad de una memoria nueva y de un futuro mucho más inclusivo, diverso y contrahegemónico y antipatriarcal. Ojalá. Ojalá. Sí, eso, ojalá. Que sí. Bueno, creo que la literatura va preparando el terreno para los imaginarios, que no es poco, ¿no? O sea, transformar los imaginarios para que las nuevas generaciones no sientan que es realmente como ir en nave a Marte, como decía Celine, ¿no? Sino que es algo que se puede hacer en el propio territorio. Bueno, me parece que es bastante importante. La literatura no cambia directamente nada, pero sí transforma imaginarios y a mí es lo que me encanta trabajar, claramente. Desde la literatura es una de mis preocupaciones, ¿no? Cómo se construyen esos imaginarios. Bueno, quiero dejar un último espacio para posibles preguntas de las estudiantes de la sala, lo que quieran, comentarios, preguntas. Tengo comentario del espacio y mapa sobre el cuerpo femenino, y es la cita, bueno, una de las citas que dice, no te Tala no tiene idea dónde está, y le da lo mismo a Santa Fe, a Veracruz y Humán, que usando todas esas palabras que no tenían sentido, o tal vez que tenían en esta cultura dominante, por el cuerpo femenina, hasta que están descubriendo que todos habían territorios conquistados por los hombres que dieron nombre por
solo por derecho de tener el poder. No sé, es reinventar, reescribir para poner a la luz que es un ridículo. Esto. Así es. Sí, rearmar el mapa, ¿no? Y renombrarlo. Sí. 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 Incluso esto que estábamos diciendo, ¿no? De el indio, ¿no? Como el genérico, cuando en realidad cada comunidad, bueno, son muchas comunidades, cada una con su lengua, con su tradición, con su región, pero lo gracioso y lo increíble es que terminan llamándose como los llamaban los otros, ¿no? O sea, siempre el nombre, el tema del nombre en el mapa o en cómo queda para la historia cada comunidad es como lo llamaban los otros. Primero otras comunidades originarias y luego los blancos, ¿no? Los españoles. Entonces se van como haciendo capas de topónimos y capas de nombres de grupos étnicos como palincestos, como la mezquita en Estambul, ¿no? Hagia Sofía, donde uno va escarbando y va encontrando el dominio de otra cultura sobre el mismo espacio. Y claro, por más que le pongamos nueva pintura, está ahí, la historia está ahí. Entonces, la literatura tiene eso, empieza a poner visibles esos otros nombres. Por eso me encanta cómo empieza la novela de Cabezón Cámara, con esa intención de revisar todos los nombres que tuvo a lo largo de la historia un mismo personaje. Y ahora va a elegir el propio, y se va a poner el que ella quiera, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con la historia individual de las personas que están encontrando hoy probablemente identidades nuevas de género y demás, que se eligen sus propios nombres? O sea, cómo está de la mano de un cambio de época, donde se escriben de nuevo los mapas, se escriben de nuevo los cuerpos y las identidades, los nombres. Claro. Tiene Hay mucho que ver. algo, perdón, Sí, sí. no sé si alguien quería hablar. No, solo quería hacer un comentario con respecto a esto, que es, bueno, lo último que estoy trabajando, y es la idea del mapa, digamos, tomar conciencia, porque siempre hablamos que en la colonización se impuso la lengua y se hace mucho hincapié sobre eso. Y sin embargo, el mapa es una de las imposiciones más importantes de los procesos de colonización, porque de pronto ese territorio, que era el territorio propio, se convierte en un territorio que forma parte de otro territorio desconocido para el que vive ahí y que empieza a tener otro nombre, que no es el nombre regional, no es el nombre de la comunidad. Entonces, este desconocimiento del mapa es importante también, porque se impone, la mirada colonial impone el mapa como única forma de representación del territorio. Entonces, las dos mujeres en esa relación dibujan otro territorio, que es el territorio propio, no el territorio impuesto después de tantos años. Totalmente. Sí, me encanta a mí la simbiosis espacio-cuerpos, ¿no? Claro. O sea, hay un trabajo que va por ahí, mucha literatura escrita por mujeres. Claro. Y también pasa, tú problematizas harto el tema de la frontera interna o interior como espacio, y esa es una construcción también colonial, o sea, lo que es frontera para el proyecto imperial es centro para las comunidades. O sea, por ejemplo, si vemos la frontera interna del Biobío, la Araucanía en Chile, históricamente es el espacio central del Gualmapu, y es el espacio central de los Reche, el Mapuche, y es el proyecto imperial que lo sitúa como límite, como fin, pero nunca fue eso para las comunidades locales. Entonces eso también es muy interesante, esa ignorancia me parece que es muy intencional, como no, esto no significa nada para mí, y eso también deslegitima ese discurso que se escribe
geopolíticamente la cartografía dominante. O sea, es decir, estos son signos que no significan. Y yo Claro. voy a dibujar ocupar, en el sentido de territorialidad, ocupar y resignificar el espacio de otra manera. Y eso me parece fascinante en ambas obras. Sí. Tenemos 10 participantes, no sé si las personas que están todavía en línea quieren hacer un comentario, una pregunta, no quiero monopolizar tampoco. Así que si quieren comentar o hacer preguntas, por favor, tómense el espacio. No sé si hay más preguntas en la sala o comentarios. No sé si quieres agregar más cosas, Silvia o María Laura, pero pienso que como va quedando ya la mitad de la audiencia, no sé si vamos cerrando o dejamos un tiempo, como ustedes prefieran. Podemos estar la hora completa o podemos ir Como concluyendo. quieran. Y como quieran. Yo con las preguntas, la verdad que fui completando lo que me había quedado por decir del trabajo, de la investigación. Esta cuestión también de las reescrituras, ¿no? De los textos que se van parodiando, era algo muy importante en las dos obras, trabajar la parodia, trabajar el grotesco, la mezcla, el mestizaje. Entonces, bueno, los hipotextos aparecen con guiños que tanto los lectores como los espectadores van captando. Y bueno, de alguna manera el espacio y los personajes hacen posible esa parodia, ¿no? Y esa vinculación entre los personajes que se va reconfigurando, se va alterando en función del original. Así que básicamente es lo que les quería transmitir. Logré dar esa idea central del trabajo y tal cual como vos decías, Javiera, me parece que la idea justamente de la palabra frontera como separación, acá se rompe absolutamente, ¿no? Porque es la zona donde en realidad se van a dar los encuentros, se van a dar los descubrimientos y las construcciones nuevas. Entonces, bueno, esto de centro y periferia también se resignifica totalmente. Más cuando terminan en el espacio del río, que era el espacio periférico, y termina siendo el espacio central. Entonces, también en ese sentido, todas esas cartografías se caen. Claro. Sí. Una cosa más quisiera agregar con respecto a esto que decís, María Laura, que es interesante la etimología de la palabra límite. En latín, en realidad, límite es un espacio neutral por el que se puede circular, que más que separar dos espacios, une dos espacios como un espacio neutro, pero vinculado a la idea de frontera como separación entre dos espacios, aparece con ese significado, se registra por primera vez a fines del siglo XV. O sea que casi con la llegada de Colón, digamos, empezamos a pensar el como la separación entre dos espacios, cuando etimológicamente en realidad era un lugar neutral por el que cualquiera podía transitar, ¿no? Entonces es interesante eso, como con la expansión sobre América empezamos ya con estas conceptualizaciones de los bordes, las fronteras, los centros y las periferias. Claro, y además tiene que ver con la modernidad y con el capitalismo, Claro. porque claramente va a ser propiedad de un lado y propiedad del otro, ¿no? O sea, ahora la frontera es el límite entre un territorio y otro en términos de propiedad. Entonces cambia absolutamente la concepción. A mí me fascina que en las islas, todavía, donde yo justamente les contaba que soy del lugar, en las islas del Delta, existe lo que se llama el albardón, que es ese espacio, o sea, las islas son como un plato hondo,
donde hay mucha agua en el centro, es como un humedal justamente, el centro, y los bordes están más levantados, el albardón son los bordes. Y para pasar de una isla a otra hay que pasar por la, o sea, ¿cómo pasa un peatón por el terreno, por el albardón? O sea, lo que es el límite, que ya llega al río, o sea, es el borde del plato, que es la isla, y después está el río, ese límite es también la zona por donde se puede circular para transitar transversalmente el territorio. Y nadie te puede quitar, aunque sea tu casa, tu territorio, el albardón es de todos. Es como la vereda de las casas de la ciudad. Pero no se distingue, no hay un límite visible, simplemente es la geografía del suelo la que marca que es la zona de frontera la que está habilitada para el paso. O sea, se conserva porque no hay otra forma de pasar, ¿no? Y ya ahí el tema de la propiedad privada se corre por el bien de lo comunitario, ¿no? Entonces, bueno, en otras épocas esto era así en todos lados, ¿no? Pero obviamente la configuración de la modernidad es otra. Y creo que es un poco lo que vienen a discutir estos textos, ¿no? Alguien Claro. había preguntado algo de la posmodernidad justo, y eso, bueno, no lo respondí puntualmente, así que aprovecho esta instancia. Por supuesto que la posmodernidad nos viene a hacer repensar la modernidad desde justamente esos límites de extender lo más que se puede ese proyecto que se cae solo ya, ¿no? Y repensar, bueno, qué tipo de proyecto podemos tener. Esa es la parte difícil. Por eso gran parte de la literatura postmoderna es distópica. Pero yo rescato estos dos textos, pues realmente arman una utopía muy interesante y muy desafiante del sistema, de lo que hemos heredado como construcción ideológica, ¿no? Te quería leer el comentario de Daniela Fernández en el chat. La frontera, me imagino, obviamente, un lugar de conflicto poroso, de intercambio, de presencia, de la alteridad. Así es, la zona de contacto, Sí. tal cual. Zona de Y además de contacto, pero que riqueza pluriétnica, además, ¿no? claro, pero zona de contacto en el fondo también, si lo vemos desde la definición de Mary Louise Pratt, ya no con esa relevancia o predominancia de las relaciones desiguales de poder, sino acá con las relaciones desiguales de poder desarticuladas. O sea, que el rol, Claro, esa es la propuesta de esta nueva literatura, exactamente. claro. Exactamente. Sí. Bueno, ya van quedando 5 minutitos. Mis estudiantes ya se tienen que marchar, las de pregrado. Voy despidiendo. Gracias por. Gracias, sí. Quería agradecerles absolutamente tu trabajo, María Laura, fascinante. Muchas gracias, Silvia, por facilitar esta conexión entre ambas instituciones y enriquecer nuestras clases tanto con este diálogo y con este trabajo. Muchas gracias a las personas que se conectaron vía Zoom, a las que se fueron y las que siguen hasta el final. Y gracias a todos entonces, y creo que Estoy muy ya... agradecida yo con ambas, por la invitación y cómo armaron todo, han pensado todo esto, les agradezco muchísimo. Para mí es muy gratificante poder compartir lo que uno lleva muchos años trabajando y a veces, bueno, dice, ¿para qué, no? ¿Dónde va a llegar esto? Y que llegue a otras cabezas y otras inquietudes es la idea. Así que muchas gracias. No, Ha sido un placer y me encantó leer tu trabajo y escucharte y dialogar contigo, en realidad un privilegio. Voy a leer los últimos comentarios del chat. Muchas gracias, dice Andrea. María, excelente, muchísimas gracias. Que se repita. Sí, podría ser el inicio de una serie de charlas en relación al grupo de investigación que diriges tú, Silvia. Te tiro ahí el... Claro que sí. y muchas gracias también, dice Daniela y María. Así que, bueno, un aplauso. Muchísimas gracias por la presentación y las intervenciones. Y ojalá que sea... ¡Ay, saludos desde la Patagonia Argentina! Genial. del borde, no. Del No, borde, no. No, el norte es el sur es nuestro norte. Así que vamos a cerrar con esto. La verdad, un privilegio total y espero que siga el diálogo y sigan las instancias de comunicación
y de compartir nuestras investigaciones, porque como tú dices también, María Laura, a veces la escritura es un proceso solitario y es tan lindo dialogar y encontrar estos puntos, estas zonas de contacto, estas zonas liminales, como dice Silvia, en el sentido etimológico original. Así que es. Muchas gracias. agradecidísima, muchas gracias chicas por venir hoy y bueno, hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Los fuertes. Los guerreros. Sí. Muchas gracias, chicas. Les agradezco mucho que hayan venido. Nos vemos el martes. Cualquier cosa me escriben si tienen dudas. Y Amy, Vale. gracias por estar y por hablar. Te voy a enviar un correo con mi outline. Perfecto. Y ahí yo te mando un feedback. Y gracias por venir a todas. Y gracias a todos en Zoom por estar acá. Gracias, Amy. Nos vemos. Nos vemos. ¿Todo bien? Sí, se ve que te sentías un poquito mal. ¿Quieres agua? Vale. Aquí, mira. Yo solo quería agregar y agradecer que hay conectados y hubo conectados alumnos de grado, también de distintas universidades y alumnos de formación docente de Buenos Aires. Así que muy agradecidos por los aportes, porque los profesorados también están presentes y estamos dando primeros pasos en investigación, así que nos iluminan a todos con estas lecturas y con estos eventos. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Chao, Amy, que estés muy bien. Te acompaño a tomar agüita porque tengo una alumna que está un poquito mareada, la quiero acompañar.